efectivamente, en estos 45 minutos, un poco explicar, ¿no? Mi visión sobre el tema de empoderar a colaboradores. Digamos, elegimos esta palabra de colaboradores, no trabajadores. No, vamos a hablar de colaboradores porque realmente es aplicable a cualquier tipo de organización. No tiene que ser una empresa o una gran empresa, una pequeña empresa, una microempresa o una organización no gubernamental o una administración pública. Vamos a ver qué podríamos hacer, por qué es importante empoderar, por qué en este momento deberíamos empoderar y qué podríamos hacer, ¿no? Al final incluso me gustaría dedicar un tiempo a darles como unos pequeños consejos, ¿no? Bueno, voy a intentar explicárselo de una manera sencilla, intentar no ser académico, aunque efectivamente yo soy profesor de la Universidad de Granada en la actualidad, pero bueno, pues digamos, he tenido ocasión, durante 10 años antes de trabajar en la universidad, he trabajado en Departamento de Recursos Humanos, en distintas organizaciones públicas y privadas, y también he hecho y sigo haciendo trabajo de consultoría, ¿de acuerdo? En temas específicos de recursos humanos. ¿Por qué deberíamos empoderar ahora, ¿no? Pues, claro, el tema de empoderamiento es algo relativamente reciente, ¿no? Es decir, que este concepto, para mí es un concepto clave, básico en recursos humanos o en gestión del talento, pues porque, digamos, está de alguna forma incidiendo en algo realmente actual, ¿no? Es decir, el tema de empoderamiento en gestión del talento tiene apenas 20 años o menos incluso, ¿no? En muchas empresas. Es decir, este concepto aparece a finales del siglo XX, más o menos, y es de gran actualidad, ¿no? Y esto explica el por qué antes, las empresas de antes, pues funcionaban bien, sin empoderar, pero ahora realmente las empresas van a tener que incorporar estos conceptos de empoderamiento. Porque realmente las empresas, nuestro entorno todo está cambiando, estamos cambiando, bueno, cambia la tecnología, está lo más evidente, pero está cambiando la sociedad, está cambiando nuestros valores, estamos cambiando nosotros como personas y a veces no somos conscientes. Para que veamos, es decir, que realmente cómo cambiamos, y a veces no somos conscientes de ello, permítame que le muestre algunos ejemplos muy gráficos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en este gráfico, ¿no? Que es, bueno, pues la matriculación de personas por cada 1000 habitantes en educación superior, en universidades, en distintas regiones. Estamos viendo Europa, América Central y del Sur, Asia. Fíjense el incremento espectacular a partir sobre todo de los años 80. Es decir, realmente una de las características que debemos ser conscientes es que nuestras personas, nuestros colaboradores, son personas cada vez más capacitadas. Y por tanto, esa capacitación, que podemos verla perfectamente en este gráfico, lo que nos va a obligar es que vamos a tener que gestionar el talento, gestionar a estas personas de una manera distinta a como se había hecho antes, a como se había hecho en los años 60, los años 70 o los años 80 incluso. Esto significa que, por tanto, no es que antes se hacía mal la gestión del talento, antes se hacía adecuado al momento en que se vivía, pero ahora no podemos seguir utilizando las mismas reglas, las mismas recetas que se hacía pues, hace 20, o bueno, más que 20, 30, 40 o 50 años. Pero déjame que le voy a poner una foto que digamos que lo van a entender, ¿no? Porque el problema que tenemos es ese, digamos, sensación de permanencia, esa ilusión de la permanencia, ¿no? ¿Se acuerdan de esta frase de Heráclito, ¿no? Del Panta-Rey, ¿no? Donde uno tiene la percepción de que si se baña 2 veces en el mismo río, pues estamos bañándonos en el mismo río. Y esto es totalmente falso, porque el río es distinto, el agua que nos baña es distinta y nosotros mismos incluso somos distintos. Bueno, pues esta falsa sensación, que ya lo decía Heráclito, pues fíjense, bueno, pues hace 2500 años ya hablaba de esto, nos sigue ocurriendo, ¿no? Pero para que veamos cómo hemos cambiado, hay muchos ejemplos que podríamos poner. Le voy a poner simplemente digamos, una foto, ¿no? Y fíjense, 2 fotos. Esto sería el Mundial de Fútbol, ¿no? Del año. Fíjense que estamos hablando del Mundial de Fútbol en el mismo país, la final del Mundial de Fútbol, en el mismo país, que fue Brasil, en el mismo estadio, pero en dos momentos distintos, en 1950 y en el 2014. En 1950, bueno, pues ganó Uruguay, le ganó a Brasil, y en el 2014 le ganó Alemania a Argentina. Pero fíjense cómo ha cambiado, no solamente la cercanía, el equipamiento de las personas, la cercanía del público, sino los medios tecnológicos que utilizamos, la tecnificación. Seguimos pensando que seguimos jugando el mismo juego, el fútbol, ¿no? Seguimos pensando que los jugadores utilizan las mismas estrategias.
pero no tiene nada que ver. Las reglas de juego, las estrategias, el entorno, el estadio, es absolutamente distinto. Bueno, pues este símil del fútbol lo deberíamos también aplicar en el caso del trabajo, ¿no? Fíjense cómo cambia el trabajo, pues también en los años 50, 60, fíjense cómo están separadas hombres y mujeres en escritorios distintos, fíjense cómo están dispuestos los escritorios para esa cercanía física, incluso algunos están enfrentados unos con otros, y cómo en la actualidad, bueno, desgraciadamente tenemos que utilizar máscaras con mayor distancia social, con medios tecnológicos mucho más con, digamos, un cierto aislamiento unos con otros, aunque estén en la misma posición, pero estamos mucho más aislados. Bueno, pues todo esto, el problema es que, volviendo otra vez al Pantarrey que veíamos antes, el problema es que seguimos manejando nuestras organizaciones, un poco siguiendo esta frase de McLuhan, ¿no? Y él decía, vale, el problema es que estamos dirigiendo nuestras organizaciones hacia el futuro, pero utilizando, digamos, el espejo retrovisor de nuestro auto, nuestro carro, nuestro coche. ¿Y qué pasaría si nosotros condujéramos un coche, un carro, un auto, mirando por el espejo retrovisor? Pues obviamente chocaríamos con otra persona, con algún obstáculo, ¿no? Pues esto es lo que nos ocurre con las organizaciones, que seguimos utilizando estrategias de hace 30, 40, 50 años en organizaciones que no tienen nada que ver, con equipos humanos que no tienen nada que ver con lo de hace 30, 40, 50 años. Bueno, ¿y cómo podemos manejar este nuevo entorno entonces? Bueno, pues tenemos que hacer varias cosas, obviamente. La primera es ser consciente de que tenemos que cambiar, pero de alguna forma, algunas de las cosas, y por eso, digamos, nuestro grupo de investigación está enfocado a lo que se llaman organizaciones saludables, sería llevar a cabo prácticas saludables de gestión de personas, ¿no? ¿Y a qué se refieren como prácticas saludables? Pues las prácticas saludables se trataría de hacer que nuestras organizaciones promuevan el que sean eficientes, eficaces, organizativamente, pero también que promuevan el desarrollo del bienestar. Y esto es un concepto totalmente novedoso, que no ocurría en el pensamiento de hace 40 o 50 años. Es decir, que el pensamiento económico de la alta eficacia organizacional debe permanecer, obviamente, pero debemos incorporar factores de desarrollo y bienestar. Y esto hace que realmente lo que tenemos que intentar es evitar prácticas tóxicas que todavía siguen existiendo en las organizaciones e intentar sustituirlas por prácticas saludables. ¿Y qué prácticas saludables podemos hacer? Bueno, pues no hay una receta, no hay una vacuna, no hay un modelo, no hay una única forma de cual consigamos una práctica saludable. Pero aún así podríamos hablar de algunas de ellas, ¿no? Podríamos hablar que algunas de las cosas que vamos a tener que hacer para convertir nuestras organizaciones en saludables, para transformarlas en organizaciones actuales, acordes con el entorno que ha cambiado, aunque no seamos conscientes todavía mucho de ello, pues sería, por ejemplo, mejorar la conciliación trabajo-vida personal, dar mayor seguridad en el empleo, recompensar de manera individual el desempeño del trabajador, darle crecimiento. Y ahí pongo una quinta, que es en la que yo voy a centrarme, es decir, podría realmente hablar sobre cada una de ellas, pero no tenemos tiempo, que va a ser sobre empoderamiento e implicación. Es decir, que una de las prácticas que vamos a tener que hacer va a ser empoderar. Por lo tanto, vamos a hablar de empoderar, ¿no? De empoderar a los colaboradores, como decíamos. ¿Y qué es empoderar? Claro, aquí hay cierta confusión, porque hay personas que consideran que empoderar pues es dar, digamos, autoridad, es delegar en una persona. Y realmente es un concepto más amplio. Les decía al principio que el concepto de empoderamiento es un concepto relativamente novedoso en el ámbito de las organizaciones, de la gestión de talento, la gestión de personas, apenas 20 años, 25 años, pero es un concepto que ya estaba en las ciencias sociales y se utilizaba, ¿no? Empoderar básicamente, para explicarlo antes de darle algunas definiciones que quería darles, empoderar básicamente es compartir el poder. Esto básicamente, ¿no? Compartir el poder, un poco, yo pongo el símil de la energía. ¿Se acuerdan aquello que nos contaban ¿no? Pues en la secundaria o la primaria, que la energía no se crea, no se destruye, se transforma? Bueno, el poder sucede igual, ¿no? No voy a extenderme sobre qué es el poder, es un tema interesante, pero realmente el poder
se comparte, es decir, o se transfiere de unas personas a otras, pero en un grupo humano 2 personas no pueden tener el mismo nivel de poder. Esto es imposible. Es decir, el poder simplemente, si alguien tiene poder, es porque otra persona está cediendo parte de su poder, ¿no? Por lo tanto, empoderar es transferir parte de tu poder. Pero con una idea interesante, y es que realmente se ha comprobado que si nosotros compartimos el poder, si cedemos parte de nuestro poder, curiosamente, a pesar de lo que algunas personas puedan pensar, se incrementa la efectividad organizacional. Y esto en el pensamiento clásico, el de hace 30, 40 años, era impensable. Un gerente, yo hablo todavía con gerentes, con empresarios, con directivos de empresas, y todavía son reacios, decir, pero ¿cómo voy a compartir? ¿Cómo voy a dejar que mis empleados tomen decisiones? Pero esto como es que si lo hago, bueno, pues esto va a ser un caos. O si lo hago van a decir disparates. Bueno, la realidad, la práctica, mi experiencia como consultor, mi experiencia en dirección de recursos humanos, es que cuando compartimos poder, ganamos eficiencia. Puede parecer una paradoja, pero es la realidad. Por tanto, el tema de empoderamiento normalmente va casi siempre asociado a procesos de cambio organizacional. Se trata de empezar a cambiar la cultura de la organización. Yo les decía, las organizaciones, nuestro entorno ha cambiado y por tanto tenemos que adaptar nuestras organizaciones, adaptarlas a los entornos actuales. Y esto lo vamos a tener que hacer con procesos de lo que se conoce como desarrollo organizacional, procesos de cambios adaptativos, ¿de acuerdo? Bueno, pues dentro de estos procesos de cambio, uno de ellos sería esta idea del empoderamiento. Yo le decía, por tanto, que el empoderamiento sería como esa transferencia de poder, ¿no? Como la energía. Hay algunas definiciones que podemos dar de empoderamiento, ¿no? Alguna, por ejemplo, sería esta de una autora norteamericana, que es Latchinger, que decía que, fíjense, yo le decía que empoderar es transferir poder, pero ella da una definición todavía más radical, que es aprender a tomar iniciativa. Esto luego voy a detenerme un poco más sobre este tema. Pero efectivamente, es decir, una de las cosas que nos vamos a encontrar, uno de los retos cuando empoderamos, es que en las organizaciones a veces queremos empoderar y nuestros colaboradores no quieren empoderarse. Y esto lo vamos a explicar también después, ¿no? Esto es algo habitual. Luego explicaré algunos de los motivos por los que suele ocurrir esto. Pero, bueno, pues empoderar es que las personas aprendan a tomar iniciativas, a que realmente se sientan seguros y que respondan a los puestos de trabajo. Otros autores, como clásicos, como son Thorkildsen y Murray, decían, bueno, que son, fíjense qué definición tan radical, que era dar herramientas para que los trabajadores piensen por sí mismos. Esto es tremendo, es decir, no estamos diciendo darles poder, es que piensen, porque en muchos casos los trabajadores, pues lo que están acostumbrados es simplemente a obedecer, ¿no? Sobre lo que tienen que decir. Bueno, las ventajas de empoderar son muchas, ahí les pongo algunas de ellas, mejora la satisfacción, la iniciativa, la creatividad. Pero una cosa que sí me gustaría centrarme es que realmente cuando hablamos de empoderamiento, hay varios tipos de empoderamiento. Yo ya algo he citado, ¿no? Hay personas que, bueno, hay, digamos, distintas corrientes que piensan que hay como 3 tipos de empoderamiento: empoderamiento individual, empoderamiento directivo y empoderamiento organizativo. A mí me gusta centrarme básicamente en 2, porque yo creo que es mucho más, desde el punto de vista psicológico, mucho más interesante. Realmente hay 2 tipos de empoderamiento. Por una parte, lo que se conoce como el empoderamiento estructural, ¿no? Es decir, se trata de aquellas herramientas, aquellas prácticas que una organización pone en marcha con el fin de dar poder o compartir poder con los empleados o con los colaboradores. A esto lo vamos a llamar empoderamiento estructural. Pero si solo hacemos empoderamiento estructural, realmente no estamos empoderando a las personas. Nos vamos a encontrar donde hay empresas, tenemos casos, donde la empresa ha empoderado, ha dado posibilidad de empoderamiento a sus trabajadores, a sus colaboradores, y, digamos, las personas no han querido empoderarse, porque lo que se le ha faltado ha sido lo que se conoce como el segundo tipo de empoderamiento, que es el empoderamiento psicológico. Y es que el trabajador tenga la percepción de que tiene autonomía y que realmente la ponga en práctica. Por tanto, cuando hablamos de empoderamiento, tendríamos que, de alguna forma, tener ambos tipos de empoderamiento. Nos vamos a encontrar situaciones donde la empresa empodera a sus trabajadores, hace una serie de prácticas organizativas para que los trabajadores se empoderen y los trabajadores no van a querer. En ese caso no habría empoderamiento.
Pero también nos vamos a encontrar con situaciones donde los trabajadores piensan que están empoderados, pero realmente la empresa no les permite, no les da facilidades para ese empoderamiento. Tampoco, en ese caso, sería un caso de empoderamiento. Por lo tanto, para que podamos hablar de empoderamiento, tienen que darse ambos tipos. Luego les voy a mostrar algún ejemplo concreto, ¿no? Tienen que darse ambos tipos de empoderamiento. Luego les diré además en qué orden tiene que darse uno u otro, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para incrementar el empoderamiento estructural? Pues alguna de las estrategias que podemos hacer sería, por ejemplo, dar mayor información. Una de las cosas que sabemos, los que nos dedicamos a temas de talento humano, es que la comunicación involucra y la comunicación da poder. Por tanto, cuanta más información damos, más estamos empoderando a las personas. También otra de las características que deberíamos hacer sería darles recursos para que puedan darles recursos, me refiero no solo materiales, para que puedan empoderarse, sino también recursos formativos, darles capacitación para que sean capaces de llevar a cabo digamos, ese empoderamiento, ¿no? Una tercera sería darles apoyo, apoyarles en las actividades que vayan a desarrollar. Y por último, generar oportunidades de empoderamiento. Nosotros desde la Universidad de Granada llevamos a cabo un cuestionario, hemos adaptado un cuestionario que fue desarrollado por Lashinger, que es una autora, Lashinger y Finnegan, autoras canadienses, y ella desarrollaron un cuestionario muy sencillito de 12 preguntas, de 12 ítems, donde podemos evaluar, está traducido y ahí tienen, digamos, la referencia donde pueden consultar el cuestionario y cómo se evalúa, donde podemos ver si realmente una empresa tiene empoderamiento estructural. Podemos evaluar si hay ese empoderamiento estructural. Bien, tenemos, por tanto, un primer empoderamiento estructural, el segundo sería el empoderamiento psicológico. ¿Qué podemos hacer para que las personas estén empoderadas psicológicamente? Bueno, pues habría varias cosas que podremos hacer. Primero, que la tarea que nosotros le estemos dando, el poder que le damos para que desarrolle una tarea, la persona sienta que tiene competencia para hacerla. Que tiene, de alguna forma, la capacitación, el apoyo, los recursos que veíamos antes, que perciba que realmente yo puedo hacer esto. Esto que me están, digamos, esta transferencia, esta tarea nueva que yo soy el responsable de hacerla, de llevarla a cabo, yo tengo las competencias y, por tanto, me siento capaz de poder hacerlo. Otro segundo es que esa tarea que estamos empoderando tenga significado. Decirle a un trabajador o un colaborador, mira, pues tú te vas a encargar de hacer el café en la mañana, esto no tiene ningún significado para el puesto de trabajo, a no ser que sea un mesero o un camarero. Tienen que ser tareas que realmente sean importantes, que tengan significado, que estén relacionados con su puesto de trabajo y que tenga impacto sobre el resultado final. Y por último, que el trabajador, otra característica para desarrollar empoderamiento psicológico, es que el trabajador tenga esa percepción de autonomía. Bueno, pues estas 4 cosas, fíjese, yo no estoy hablando de recetas concretas, estoy hablando de qué características debemos tener, ¿no? Luego les voy a dar, de todas formas, algunos consejos mucho más concretos. Nosotros podemos también evaluar cuál es el nivel de empoderamiento psicológico de una persona y lo podemos hacer a través de cuestionarios. Hemos hecho también una adaptación de otro cuestionario, en este caso de Spricer, que evalúa en 13 ítems cuál es el nivel de evaluación de empoderamiento psicológico, ¿no? Y bueno, pues esto espero en los próximos meses que estará publicado también. Bueno, ¿y qué consecuencias tiene? ¿Por qué es importante empoderar a las personas? Acuérdense, estamos hablando que el empoderamiento es una de las prácticas saludables que tenemos de recursos humanos o de gestión del talento. ¿Y qué consecuencias va a tener? Bueno, una es evidente y es que va a mejorar el desempeño. Si la persona está empoderada, su desempeño, el desempeño individual de esa persona, va a ser mejor. No solamente el individual, probablemente también el grupal, el de su departamento. Esta es evidente, ¿no? Pero tiene otras, digamos, más consecuencias positivas. Y es que una de las características que hemos observado es que cuando empoderamos a alguien, una de las consecuencias es que realmente la persona va a estar totalmente concentrada en su tarea, va a estar absorta en su tarea. Es decir, y además, paradójicamente, a pesar de todo esto, incrementa el bienestar. Porque uno podría pensar, bueno, pero la persona va a estar pues, mucho más insatisfecha, si me están dando una tarea, me va a absorber toda mi energía. No solamente voy a estar concentrado y de alguna forma voy a estar más involucrado, sino que además se va a incrementar mi bienestar, ¿no? Y todo esto va a hacer además que nuestro estado de ánimo
nuestra actitud va a ser mucho más positiva, con altos niveles de energía, que van a generar pues que la persona no se quiera ir, que la persona no quiera abandonar su puesto de trabajo y además, curiosamente, va a tener mayor resistencia mental. Una de las cosas que hemos observado, que sabemos, es que las personas empoderadas sufren menos estrés que las personas no empoderadas. Esto es una paradoja y nos sucede mucho. Van a encontrar en su organización, piensen en compañeros suyos de trabajo, piensen en otros compañeros que conozcan, donde van a ver que los malos trabajadores, aquellos trabajadores gandules, vagos, aquellos que intentan escaparse, los van a ver insatisfechos y además cansados. Y esto es una paradoja, decir, bueno, pero ¿cómo va a estar cansado si no hace nada? Es que es cierto. Y vamos a ver por otra parte que aquellos trabajadores que están totalmente empoderados, implicados en su tarea, absortos con su tarea, están más satisfechos, con mayor bienestar y además, encima, están contentos y con mayor resistencia mental y al estrés, ¿no? Bueno, todo esto además, publicamos un artículo en el 2011 donde veíamos un poco cuáles son estas consecuencias positivas que le decía, consecuencias buenas del bienestar, ¿no? Por tanto, el empoderamiento es positivo para la organización porque mejora el desempeño de la organización y positivo para los trabajadores, ¿no? Por tanto, el empoderamiento es una herramienta de gestión del talento, ¿no? Que está muy relacionada con otras cosas. Es decir, si nosotros conseguimos que haya empoderamiento estructural y psicológico, acuérdense que se tienen que dar los dos a la vez, aunque tal como les muestro en el gráfico, primero deberíamos hacer empoderamiento estructural, es decir, deberíamos generar oportunidades en la organización y después fomentar el empoderamiento psicológico, sería en ese orden. Pero si conseguimos los dos empoderamientos, lo que vamos a conseguir son prácticas saludables en la gestión de recursos humanos. Vamos a tener mejor bienestar, mejor clima, menos absentismo, menos rotación, mayor compromiso, mayor implicación. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a saltarnos algunos de estos conceptos porque me gustaría hablarles de algunos, digamos, ejemplos de empoderamiento. Vamos a poner ejemplos reales, de empresas reales. Primero vamos a hablar de grandes empresas. Cuando nosotros hablamos de ejemplos, ¿por qué deberíamos empoderar? Pues le pongo, por ejemplo, el caso de Toyota. ¿De acuerdo? Toyota, este fabricante de vehículos. Bueno, pues ellos, digamos, tienen un sistema que le llaman el Toyota Production System, el TPS, donde una de las cosas que Toyota hizo distintos cambios para ganar valor y se dio cuenta que realmente su valor agregado estaba en la producción, no estaba en el sector comercial. ¿De qué le servía vender coches si luego esos coches eran malos o tenían un mal rating por parte de sus clientes? Por lo tanto, se dieron cuenta que donde debían añadir valor era la producción, no en otros estratos de la organización, sino en la producción. Y se dieron cuenta que para que la producción agregase valor, lo que tenían que hacer era transferir poder a quienes hacen el trabajo, digamos, al operario que está haciendo su trabajo. Por tanto, Toyota empezó a hacer toda una serie de modificaciones digamos, en sus cadenas de montaje y en sus sistemas productivos y de organización, donde, por ejemplo, una de las cosas que hizo fue lo que ellos llamaban capacitación cruzada, y es que los trabajadores no solo recibían formación en su área de trabajo, en su especialización, sino que empezaban a recibir formación en otras áreas. ¿Y por qué? Para empoderar a los trabajadores. Y empezaron a hacer lo que eran rotación interna de puestos, donde iban cambiando. Es decir, cada cierto tiempo, incluso los ingenieros, por ejemplo, tenían que obligatoriamente hacer estancias de producción en algunos puestos básicos de montaje. ¿Por qué? Y los operarios tenían que hacer estancias también, pequeñas estancias, en departamentos técnicos. ¿Qué es lo que buscaba Toyota? O lo que busca Toyota. Pues lo que busca es simplemente involucrar a la persona y que tenga una concepción más global de la empresa, donde sienta que tiene el poder. Hay una anécdota que puede ejemplificarlo muy bien, y es que en las cadenas de producción de Toyota hay digamos, una palanca que puede cualquier operario tocar, cualquier operario de la fábrica. Esa palanca paraliza el sistema de producción de la cadena de montaje. Y lo que viene a transmitir es que si algún operario detecta en algún momento que hay algo que se está haciendo mal en la cadena de producción, puede parar la producción. Parar toda la fábrica, cualquier operario, el último operario de la fábrica. Estamos transfiriendo poder, le estamos dando poder a esa persona, a todos los trabajadores, a todos los colaboradores, para que de alguna forma ellos están empoderados, saben que tienen la responsabilidad de conseguir el mejor vehículo, el de mejor calidad.
Bien, todo esto, al final, lo que consigue es que efectivamente el trabajador tiene un control sobre la producción, ¿no? Pero no solamente podemos aplicarlo en el caso de empresas de producción, también en empresas de servicio, ¿no? Por ejemplo, Four Seasons, esta cadena norteamericana de hoteles. Bueno, pues una de las cosas, esto es una cita, le dieron un premio a Great Place for Work, es decir, uno de los mejores sitios para trabajar. Y bueno, el vicepresidente ejecutivo de Four Seasons, uno de los vicepresidentes de Four Seasons, decía, vale, es que nosotros, como hoteles, lo que tenemos que hacer es que tenemos que brindar el mismo nivel de atención de nuestros huéspedes a nuestros clientes. Tenemos que tratar, igual que a nuestros clientes, tenemos que tratar a nuestra gente, a nuestros empleados. Y tenemos que empoderarlos. Fíjense que este concepto, es decir, antes la empresa estaba orientada, debía estar orientada hacia el cliente. Esto es absurdo. Tenemos que tener el mismo nivel de atención a los clientes que a nuestros trabajadores. Tenemos que darles confianza. Porque estos trabajadores son los que van a hacer, que decía este vicepresidente, que nuestra cadena, Four Seasons, haga que nuestros clientes se lleven experiencias memorables, ¿no? Esto tiene que ver un poco con la cadena de servicio, ¿no? Es decir, si yo consigo empoderar a mis trabajadores, voy a hacer que estén satisfechos, que su bienestar sea mayor, con lo cual voy a conseguir que, por lo pronto, retenerlos y que la calidad del servicio hacia el cliente sea mayor y, por tanto, van a retener al cliente y esto va a generar un beneficio en la empresa. Bueno, estos son ejemplos, digamos, clásicos de empoderamiento en grandes empresas. Pero claro, a veces surge siempre la pregunta, bueno, pero estos son empresas extranjeras, norteamericanas, canadienses, japonesas, ¿esto cómo voy a aplicar yo en mi empresa, mi mediana empresa, mi pequeña organización en mi entorno local? ¿Se puede aplicar? Perfectamente. Y de hecho hay experiencias para aplicar. Les voy a poner el caso, un caso que nosotros hicimos de consultoría aquí en España, ¿no? Una empresa mediana, aproximadamente unos 200 trabajadores, que se dedica a la distribución comercial, ¿no? Y tiene delegaciones en toda España con trabajadores. Bueno, lo que hicimos fue un proceso de intervención, un proceso de desarrollo organizacional. Trabajamos con 3 áreas de los trabajadores: administración, almacén y comercial. Y bueno, lo que conseguimos, lo que observamos, tras este proceso donde cambiamos la empresa para que empoderara a los trabajadores, lo que conseguimos fue que los niveles de empoderamiento subieron, fíjense, en una escala 1 a 5, en el empoderamiento psicológico está todos por encima de 4, está en 4,09 hasta 4,36 en nuestra meditación. El empoderamiento estructural un poquito más bajo, pero en cualquier caso también bastante alto. Y lo que observamos es que, empoderando a las personas, su compromiso con la empresa subió espectacularmente, fíjense, con también valores muy altos. El bienestar de los trabajadores se incrementó también por encima de 4 y la intención de abandonar la empresa disminuyó, fíjense, hasta valores bajísimos que nunca se habían dado cuenta, ¿no? Lo que pudimos observar, aplicando distintas técnicas estadísticas, es que realmente el empoderamiento había producido, ambos empoderamientos a la vez habían producido un incremento del compromiso de los trabajadores con la empresa, y este compromiso lo que había hecho es que había mejorado el bienestar de los trabajadores y también la retención. No sucedió igual con el clima, por eso ahí lo pueden ver, es decir, pensamos que el clima iba a mejorar, el clima no se había afectado ni positiva ni negativamente, es decir, que realmente no mejoró el clima, lo que sí ocurrió es que mejoró el bienestar y la retención. Por tanto, hemos conseguido que con empoderamiento el compromiso de las personas es mayor y su bienestar también es mucho mayor, aparte de las consecuencias positivas para la organización. Bueno, este estudio, por cierto, o esta aplicación lo pueden ver también en un artículo que publicamos en 2011 y ganó un premio, por cierto, de esta investigación. Pero bueno, les he contado casos de empoderamiento, pero podría hablarles también de casos que hemos hecho de no empoderamiento. De esto también tenemos experiencias. Les voy a contar 2 casos concretos reales que llevamos a cabo, ¿no? Uno fue una empresa maquiladora. En este caso, una experiencia que tuvimos en una empresa asiática ubicada en el norte de México. En este caso, esta empresa maquiladora, una gran empresa, se puso en contacto con nosotros porque tenían unos índices de rotación y absentismo muy altos. Y la empresa no sabía qué ocurría. No entendía qué pasaba porque, es decir, las personas se le estaban yendo, los trabajadores locales, se les estaban yendo, a pesar de que las condiciones laborales y económicas eran bastante buenas. Es decir, que las personas que contrataban, pues, de alguna forma, estas personas, sus condiciones laborales, salariales, eran mejores que, digamos, el promedio de la zona. ¿De acuerdo? Era por encima del salario mínimo y, digamos, superiores a lo que podían encontrar. Bueno, pues las personas se terminaban yendo
había personas que abandonaban digamos, el centro, la empresa, y preferían trabajar, bueno, la empresa sobre todo estaba feminizada, es decir, había muchos puestos ocupados por mujeres, preferían trabajar, por ejemplo, en servicio doméstico, o irse a trabajar en una tiendita o a trabajar en el sector agrícola, con peores condiciones. Y claro, ellos se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué si son las mejores condiciones laborales, por qué se nos van los trabajadores? Bueno, hicimos un estudio, estuvimos reuniéndonos con los trabajadores, con cada uno de ellos, y una de las cosas que nos mostraron es que realmente su trabajo tenía dos características. Que era un trabajo monótono y que además no tenían, por tanto, ninguna toma de decisión. Un trabajo absolutamente mecánico. Y que esto al final lo que hacía es que terminaban hastiados, cansados de ese trabajo, les producía un cansancio psicológico tremendo, esa, digamos, monotonía y ausencia de toma de decisiones, y preferían irse a otro trabajo donde tuvieran un mayor control de lo que hacían, aun ganando menos o aun con peores condiciones de trabajo. Por tanto, nosotros, bueno, lo que propusimos a esta empresa es que debería, de alguna forma, empezar a implementar casos de empoderamiento entre sus trabajadores. Tenemos otro caso que también hicimos, en este caso fueron con 56 centros educativos, lo llevamos a cabo en Ecuador, y en este caso, bueno, fue un proyecto que hizo el gobierno del Ecuador hace ya algún tiempo, donde implementó, instauró sistemas informáticos, empezó a informatizar los centros educativos. Y lo que ocurrió es que, digamos, se incrementó el malestar entre los profesores de estos centros educativos, a pesar de que, de alguna forma, se les estaba dando herramientas tecnológicas más adecuadas. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Bueno, pues lo que ocurrió, lo que sucede en muchos casos con procesos de cambio, como puede ser este, en el caso de un cambio tecnológico, es que hubo una ausencia total de participación en el proceso. Es decir, las personas no participaron, sino que les vino impuesta, es decir, venían las computadoras, las instalaban y, digamos, ellos no habían diseñado para nada el proceso, ¿no? Ni tampoco se le había dado capacitación, ni se le había preparado tecnológica cognitivamente o emocionalmente. Y todo esto, al final, lo que hacían es que las personas pues sentían un malestar, un disconfort, ¿no? Había lo que nosotros llamamos un efecto boomerang, es decir, que la organización intentó mejorar, hizo un proceso de cambio supuestamente positivo porque era implementar procesos tecnológicos y lo que ocurría era todo lo contrario. En vez de mayor bienestar, lo que ocurrió es que la gente estaba más insatisfecha. Bueno, pues, ¿por qué ocurrió esto? Pues porque realmente nosotros, cuando hacemos procesos de cambio, no podemos centrarnos en las habilidades técnicas o en las habilidades, digamos, simplemente mecánicas, sino que tenemos que incorporar otros elementos emocionales que se nos olvidan, ¿no? Como son expectativas, creencias. Tenemos que involucrar de alguna forma a estos trabajadores, ¿no? Bien, por tanto, ¿qué recomendaríamos? ¿Qué recomendaciones hicimos al sistema educativo sobre qué debería hacer en este caso? Bueno, pues de alguna forma las recomendaciones que hicimos fue, oiga, ustedes tienen que incorporar, en los procesos de cambio deben incorporar a las personas, deben hacer que incorporen procesos sociales y emocionales, ¿no? Donde contemos con la implicación y el empoderamiento de los trabajadores, ¿no? Para, de alguna forma, hacerlos sentir partícipes de ese proceso. Bueno, digamos, estudio también lo pueden consultar en este otro artículo que publicamos. En cualquier caso, me gustaría terminar en estos ya 10 minutos que me quedan con algunos 7 consejos sobre qué podemos hacer para empoderar. Yo les he mostrado simplemente, bueno, pues, qué es empoderar, qué ventajas tiene para la organización y para nuestros colaboradores, pero me gustaría, de manera muy concreta, comentarles algunos consejos. Yo lo he citado en 7, como cada día de la semana, para practicar, así pueden practicar cada día de la semana uno de ellos, y luego, bueno, pues ahí les regalo uno más. Primer consejo, debemos invertir en selección. La selección es increíble, digamos, la poca atención que las organizaciones prestan a los procesos de selección. Es increíble que, por ejemplo, una organización dedique mucho tiempo, esfuerzo, planificación para comprar una máquina, ¿de acuerdo? Y en cambio dedique muy poco tiempo, esfuerzo para contratar a una persona. Cuando es la persona la que va a generar, la que va a agregar valor a mi producto o a mi servicio. La selección es un proceso de inversión. Estamos invirtiendo en nuestros futuros colaboradores. No es seleccionar a la persona que aparece en primer lugar, es invertir. Es invertir. Y por tanto, como cualquier inversión, hay que dedicar tiempo, esfuerzo y dinero, porque como inversión vamos a obtener un rendimiento en el futuro.
Por tanto, ¿qué consejos serían en el caso de la selección? Bueno, pues vamos a intentar seleccionar a colaboradores que encarnen valores y cultura de la organización. Nosotros cuando hacemos selección tenemos que tener en cuenta que el compromiso, el empoderamiento se puede adquirir. Nosotros podemos hacer que la persona se empodere en nuestro trabajo, en su trabajo. Pero ya hay cierta predisposición. Hay personas que no quieren empoderarse, hay personas que no quieren comprometerse con la organización por diversos motivos, no nos da tiempo a explicar cuáles. Por tanto, nosotros cuando seleccionemos, no vamos a seleccionar a, digamos, el mejor candidato. Vamos a seleccionar al más adecuado a nuestro puesto de trabajo. Vamos a seleccionar a aquella persona que tiene la predisposición para involucrarse, para empoderarse. A este es el que tenemos que seleccionar. Al adecuado, no al mejor. A veces no coinciden mejor y adecuado. Esto es una discusión que he tenido cuando hemos hecho selección con, digamos, con mis clientes que intentan que seleccionemos al mejor. Y hay que explicarle que no, a veces vamos a seleccionar al mejor. Vamos a seleccionar al más adecuado, a pesar de que tengamos a alguien que es mejor en términos de competencias técnicas, etc. Por tanto, tenemos que dedicar tiempo. No es un gasto, podemos decir, es una inversión que vamos a hacer. Y por tanto, como inversión, tenemos que dedicar tiempo. Y otra cosa importante, claro, a la hora de hacer selección es que yo tengo que identificar cuáles son los valores culturales que tenemos en mi empresa, que esta persona va a tener que, de alguna forma, involucrarse o va a tener que empoderarse y mantenerlos vivos estos valores. Por tanto, primer consejo, invirtamos, por favor, en selección. Segundo consejo, formación, formación y formación. La formación es básica. Pero cuando hablamos de formación, cuidado porque a veces pensamos que la formación es simplemente dar una charla, dar un curso, dar una capacitación. Y la formación es un concepto mucho más amplio. La palabra formación, en la raíz latina, formatio, lo que significa es crear. Realmente decir la palabra latina lo que se refería a formar, a crear, a dar forma, de ahí viene, a algún objeto. ¿Qué es formación? Es simplemente dar forma a las personas. Por lo tanto, la formación no es solamente conocimientos, no es dar formación en conocimientos, se trata de, sobre todo, formación en actitudes y en habilidades. Una cosa importante que se nos olvida es que el proceso de formación, además, es continuo en el tiempo. Si en formación no doy una capacitación hoy y ya me olvido. La formación empieza desde que la persona se incorpora, por eso les decía que hay que dedicar tiempo a los procesos de acogida e integración, eso es formación también. Es decir, dedicar tiempo a ese primer día que la persona llega al trabajo, darle un plan de acogida donde le expliquemos en qué va a consistir, que le presentemos nuestra organización, mostrarle todos los procesos, que haga estancias, pequeñas estancias formativas donde entienda cuál es el objeto de la organización, que conozca a todos los miembros de la organización en la medida de lo posible. Por lo tanto, la formación empieza desde el momento del primer día, de la acogida, que sería ya un proceso de formación, y es continua en el tiempo. Formación no es solamente dar, insisto, una capacitación, es dar un curso. Formación es mucho más. Formación es reunirnos periódicamente con el trabajador, escucharle, hablar, ver qué cosas pueden mejorar, crear equipos, crear grupos de formación, crear grupos, digamos, de apoyo, crear grupos de mejora. Todo eso es formación. Y una cosa importante cuando hacemos formación es lo que yo llamo desformar lo formado. ¿A qué me refiero con desformar lo formado? Bueno, pues, claro, yo les decía, antes les comentaba que nos vamos a encontrar con casos donde la persona, nosotros como organización vamos a formar, a empoderar estructuralmente a la organización, pero los trabajadores no van a querer. Y esto a veces nos ocurre, es que cuando nos reunimos con los clientes, con los empresarios, con los directivos, a veces nos hacen, digamos, nos transmiten idea de los trabajadores ahora no quieren comprometerse, los trabajadores ahora son gandules, son vagos, van simplemente a por la plata, por el dinero y ya está, etc. Y esto no es cierto. Y yo siempre les pongo el ejemplo de la formación, de la educación que hemos recibido. Ustedes piensen que todos nosotros al menos hemos estado 10 años en el sistema educativo, de promedio. Algunos hemos estado más tiempo, incluso 15 o 20 años. Pero pongamos 10 años. 10 años es mucho tiempo, 10 años son más importantes en nuestras vidas.
¿Qué es lo que recordamos? ¿Qué hemos aprendido en esos 10 años? Si piensen en un momento, ¿qué recuerdan ustedes de alguna materia de lengua, matemática, física, química, literatura? ¿Qué recuerdan? De filosofía. ¿Tienen algún recuerdo, alguna idea que les viene de que hoy aprendí esta cosa con tal profesor, tal maestro? Probablemente no. ¿Significa que el sistema educativo ha fracasado, ha fallado? No. Ha sido muy eficiente. Porque si hay algo que hemos aprendido en el sistema educativo, o que el sistema educativo nos ha enseñado, es a estar sentados y callados. Y de hecho ustedes van a ver, entren a una clase, en primer curso de primer año de educación formal, y van a ver el primer día cómo están los niños, van a ver cómo es el ambiente de la clase. Vayan el último día de ese mismo curso, van a ver los niños sentaditos y calladitos. Lo que nos ha enseñado el proceso educativo es que nosotros no tomamos decisiones, las toma el profesor, el docente. Nosotros simplemente hacemos lo que el profesor o el docente diga. Si hay que hacer una tarea, la hacemos. Si hay que hacer un examen, contestamos las preguntas que nos diga según la respuesta que él quiere que le digamos. Por tanto, no pretendamos que una persona que ha estado socializada 10 años en ese proceso educativo que hemos generado todos, yo también como docente, desgraciadamente, no pretendamos que al día siguiente, cuando esta persona vaya a una organización, a una empresa, ya tome autonomía o de alguna forma pues quiera empoderarse. Tendremos que empezar a desformar y esto va a llevar tiempo. Consejo 3. Haga crecer a sus colaboradores. Esto tiene que ver también con lo anterior, con la formación. Una de las críticas que a veces nos hacen nuestros clientes cuando vamos y hacemos una intervención y nos dicen, bueno, pues vamos a invertir en formación, nos dicen, pero es que si yo le doy formación a mis trabajadores, se me van a ir. Y yo siempre explico, miren, la formación no solamente no hace que la gente se vaya, es que lo que expulsa realmente a las personas de las empresas, de las organizaciones, lo que hace que las personas se vayan es cuando son conscientes de que en esa empresa no van a crecer, que no se les va a dar capacitación, que no van a aprender cosas nuevas, que no van a poder desarrollarse. Por tanto, todo lo contrario, la formación lo que hace es retener. Tenemos que hacer que las personas crezcan. Por tanto, tenemos que darles tareas adecuadas, tenemos que enriquecer esas tareas, tenemos que actualizar los perfiles, análisis de puestos y de alguna forma hacer carreras 3D. Cuando hablamos de carrera 3D nos referimos a que cuando pensamos en carrera profesional pensamos siempre en la carrera de tipo vertical. Es decir, cuando la persona va escalando puestos, pero esta vez no es posible. Por tanto, tenemos que hacer otro tipo de carrera profesional, lo que llamamos en las 3 dimensiones, por esto es 3D, ¿no? Que son, por tanto, hacer carreras verticales, pero también carreras, digamos, inclusivas, donde vamos enriqueciendo, es decir, darle nuevas tareas enriquecedoras al puesto, eso es carrera profesional también. O rotar a la persona, hacer esa dimensión circunferencial, cambiar a la persona a otros puestos o a otros departamentos. Eso también es carrera profesional. Por tanto, la carrera profesional no es solamente escalar jerárquicamente, carrera profesional es simplemente ir haciendo que la persona vaya creciendo como trabajador. Cuarto consejo, comunicación, importantísimo. Fomentemos la comunicación. La comunicación es poder, hagamos que las personas sientan que están empoderándose a través de la comunicación, compartámosla. Les pongo un ejemplo. Una de las intervenciones que hicimos hace unos meses con una empresa agrícola aquí en España, hicimos un proceso de intervención y bueno, yo lo que les pedía a una empresa importante, con exportaciones a otros mercados europeos y extracomunitarios de productos agrícolas, yo lo que les pedía a esta empresa, que era, insisto, importante, era que quería tener primero, antes de hacer el proceso de intervención, quería reunirme con todos los trabajadores. Entonces, bueno, nos reunimos en el salón de actos de la empresa, se reunieron todos, y cuando inició la sesión les hice una pregunta. Le pregunté a todos, una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que se reunieron juntos para hablar sobre temas de la empresa? La respuesta que me dieron fue al unísono, todos a la vez, nunca. En esa sala había trabajadores que llevaban 20 años en la empresa, 20 años. Nunca los habían reunido para hablar. Por tanto, fomentemos la comunicación. No hagamos que una persona pueda estar 20 años sin haberse reunido para hablar del trabajo que está haciendo el día a día con otros compañeros, de manera formal. Hagamos que todos participen en el proceso de comunicación, ¿no? Y practiquemos la escucha activa. Una cosa importante cuando pensamos en comunicación, pensamos que es hablar, hablar, hablar o escribir, escribir, escribir. Eso no es comunicación, como sabemos. Eso sería información. Sabemos que la comunicación es bidireccional, tiene que darse los dos sentidos. Significa, por tanto, que para que haya comunicación tenemos que escuchar.
Pero no solamente escuchar, sino como les pongo aquí, escuchar activamente, intentar entender qué es lo que la otra persona me quiere decir. Consejo 5. Desarrolle líderes adecuados. Una cosa importante, es decir, pensamos que el liderazgo está asociado al desempeño. Un buen trabajador va a ser un buen jefe. En absoluto. En absoluto. Yo aquí, bueno, uno de los seminarios que yo suelo impartir tiene que ver con temas de inteligencia emocional. Y les pongo un ejemplo cuando me reúno con mis clientes a hablar sobre inteligencia emocional, sobre la importancia de la inteligencia emocional en el trabajo. Y es que les digo, piensen cuando ustedes estaban en el colegio. Vamos a hacer una cuestión muy cotidiana. ¿Quién era el líder en su salón de clase, en el aula? ¿Era el que mejores notas tenía? Probablemente no. ¿Quién era el líder, por tanto, de la clase? Pues probablemente aquella persona que tenía otras habilidades. Y yo les cuento que uno de los grandes engaños, que digamos, hay muchos, pero una de las grandes mentiras, engaños que tiene el sistema, es que nos han hecho creer que realmente si tenemos una gran inteligencia cognitiva, si somos muy buenos estudiantes, si somos capaces de incorporar un montón de conocimientos, vamos a tener éxito en la vida profesionalmente. Y esto es mentira. No significa que vamos a tener, tampoco no vamos a tener éxito, pero piensen por un momento. Piensen en los líderes políticos, empresariales, religiosos, sociales. Van a ver que no son personas inteligentes cognitivamente, no son grandes premios Nobel. Ninguno. ¿Qué son? Son personas con una gran inteligencia emocional. Son personas que son capaces de entender a otras personas. Por lo tanto, los líderes no son personas que tengan un gran desempeño. No. Tenemos que elegir líderes que sean buenos líderes, incluso aunque sean malos trabajadores. Insisto, son dos conceptos distintos, desempeño y liderazgo. Un líder tiene que ser, sobre todo, un buen líder, aunque tenga un mal desempeño como trabajador. Y el buen trabajador será un buen técnico que hará su trabajo, por tanto, en su puesto de trabajo. Por tanto, vamos a intentar seleccionar y formar a líderes que tengan esas competencias de líderes, ¿no? Y vamos a darles más fuentes de poder. Uno de los problemas que tenemos con el tema del liderazgo, yo no voy a hablar de poder, esto es para hablar mucho tiempo, es que pensamos que el poder nos lo da si somos capaces de dar castigos y premios. Bueno, esto es una visión muy, digamos, estrecha del poder. Poder hay muchas fuentes de poder. Tenemos como 7 o 8 fuentes de poder distintas. Obviamente, premios y castigos es una de ellas, pero hay muchas más. Otra de ellas, por ejemplo, la información. Otra de ellas, por ejemplo, la relación. Por tanto, vamos a intentar incorporar más fuentes de poder, ¿no? Y una cosa interesante es, las actitudes son contagiosas. Si nosotros queremos generar empoderamiento en mis trabajadores, tenemos que hacer que los líderes transmitan estas actitudes, digamos, contagiosas, ¿no? Que fomenten liderazgos participativos y que practiquen y exterioricen el entusiasmo, el optimismo, la seguridad. Sexto consejo, generemos confianza. El gran valor que tenemos en toda relación humana es la confianza. Esta es la gran joya que a veces no nos acordamos. Como perdamos la confianza, como nuestros colaboradores pierdan la confianza en nosotros, realmente esa no la volvemos a recuperar. Por tanto, vamos a cuidar, insisto, la joya más preciada de cualquier relación humana, la confianza. Por tanto, hagamos que las personas confíen en nosotros y también que confíen en ellos. Equivocarse es bueno. ¿Cómo hemos aprendido a manejar, a conducir? Si yo, es decir, he aprendido a conducir equivocándome, saltándome un semáforo en rojo. Es decir, si yo no lo hago, nunca voy a aprender a conducir. Si yo tengo miedo a que voy a cometer un error, nunca aprendería a hacer nada. Por tanto, animemos a que a la gente hagan cosas. Incluso aunque se equivoquen, equivocarse es bueno. Lo sabemos, pero cuando alguien se equivoca, obviamente, vamos a criticarle y lo vamos a castigar. Seamos honestos. Si algo no sé, reconozcámonos, no pasa nada. Yo no tengo por qué saber todo. Por tanto, si yo no sé algo, yo tengo que mostrarle a mi colaborador, no lo sé. Puede ser que tú sí lo sepas. ¿Cuál sería la propuesta? ¿Cuál sería la solución que tú darías? Seamos honestos y confiables. Y utilicemos el feedback, también el positivo, porque siempre pensamos en el feedback negativo. Último consejo. Incentive el esfuerzo. Evaluemos el desempeño de manera individual. Establezcamos sistemas de recompensa, fomentemos el emprendimiento y ofrezcamos planes de carrera, como decíamos antes, en 3D. Yo le decía, 7 consejos
Y uno más, un último consejo. Y ya para terminar, coincidiendo un poco bueno, pues como saben, este año, en 2020, se celebra el 100 aniversario del nacimiento de Mario Benedetti, ese gran escritor uruguayo. Un último consejo. Dirigir y empoderar personas es fácil, siempre y cuando lo hagamos desde la reflexión y la conciencia. Liberémonos de incertidumbre, de miedos. Si realmente nosotros nos tomamos un tiempo para pensar, planear y actuar, y por supuesto, ayudándonos de consultores, de expertos que nos orienten, lo conseguiremos. Tengamos confianza en nosotros mismos. Si la tenemos, esa confianza la transmitiremos y seremos capaces de tener realmente colaboradores empoderados. Muchísimas gracias. Si quieren contactar conmigo, pues ahí les dejo también, por supuesto, mi cuenta de Twitter y en LinkedIn y también en el canal de YouTube que tenemos, pues, con más vídeos sobre temas de talento y recursos humanos. Muchísimas gracias y, bueno, por supuesto, estoy abierto a preguntas que quieran hacerme. Sí. Muchas gracias por la conferencia. Aquí tenemos algunas preguntas. La primera es de Pedro Coach Barrientos, que dice: ¿cómo garantizar la responsabilidad del colaborador cuando es empoderado y fomentar la confianza de la gerencia al empoderar al equipo? Muy buena pregunta. Claro, esto es algo que nos sucede, ¿no? Y es que en el fondo, tenemos miedo a empoderar. Entonces, yo le hago la pregunta la cambiaría realmente. No es cómo fomentar, digamos, la responsabilidad en el empleado. ¿Cómo hacer que se me quite el miedo a la confianza en el empleado? Mi experiencia, insisto, tanto como responsable de recursos humanos como cuando he sido consultor, es que cuando nosotros damos poder a los trabajadores, cuando hablamos de responsabilidad, ellos la asumen de la manera más responsable que nos podemos imaginar. Uno tiene miedo de cuando yo cedo poder, los trabajadores, aquí usamos una expresión en España y es yo le presto la mano y, digamos, por decirlo de manera un poco neutral, me toma el brazo. Realmente aquí usamos otro verbo. Esto no es cierto, en absoluto. Si yo le doy la mano al trabajador, el trabajador me va a cuidar la mano y no se va a tomar más responsabilidad o no va a tomar más libertad. Por tanto, la pregunta sería, ¿cómo podemos hacer para perder nosotros el miedo a confiar en nuestros empleados? ¿Otra pregunta, Melissa? Sí. La de Karen, que dice: ¿qué tipos de actividades podemos realizar para mejorar la comunicación? Buena pregunta también. Bueno, hay muchas, ¿no? Es decir, una, por supuesto, hay fomentar los canales de comunicación, ¿no? Es decir, fomentar el que sea comunicación. Yo, bueno, he ido muy deprisa porque realmente eran muchos los temas que yo quería hablar y el tema es muy amplio. Una de las cosas que ponía en mi presentación, no lo he comentado y aprovecho ahora para decirlo, es que debemos, cuando digo fomentar la comunicación, no solo me refiero a la comunicación descendente, que esta es la que hay, o la ascendente, también puede ser, sino una que se nos olvida muchas veces, que es la comunicación horizontal. Hay muchas empresas que lo que hacen es que castigan el que los trabajadores se comuniquen entre sí, porque piensan que están perdiendo el tiempo. Obviamente, a veces comunicarse con el compañero es perder el tiempo, es estar conversando sobre el partido de fútbol o sobre lo que vimos ayer en televisión. Pero la comunicación horizontal entre compañeros tiene también ventajas. Tiene bastantes ventajas. Una es que, de alguna forma, lo que hacemos es traducir. Es decir, cuando nosotros recibimos órdenes, instrucciones, de manera descendente, a veces no las entendemos y necesitamos del compañero que lo que va a hacer es traducirme. Es decir, oye, ¿qué es lo que hay que hacer en esta situación? El compañero, o también, otras las funciones de la comunicación horizontal es que me permite generar confianza, generar equipos de trabajo. Yo no sé hacer algo, tengo, digamos, la libertad, tengo la confianza por parte de la organización de poder conversar con el compañero de al lado. Por tanto, volviendo a la pregunta que me hacían, ¿qué cosas podemos hacer? Mejorar, por supuesto, los canales de comunicación, poner buzones de sugerencia, hacer reuniones periódicas, pero también permitir que la comunicación fluya en todos los sentidos. Eso que pensamos que es pérdida de tiempo, realmente puede ser una ganancia. Obviamente hay que controlarlo, es decir, no significa que estén todo el día charlando, pero a veces la comunicación horizontal
es algo positivo. Les comentaba el caso de la maquiladora esta que decía de México. Una de las cosas, no lo he comentado, una de las cosas que se quejaban los trabajadores es que esta empresa, que era de origen asiático, por eso insisto en este detalle, no les dejaba hablar con sus compañeros. Esto tiene sentido en la cultura asiática, pero en una cultura latina, como la que estamos, la que somos, donde para nosotros la relación social es importante, pues lo que conseguían es que me generaban un malestar. O sea, no puedo, yo estoy trabajando 8 horas con un compañero al lado y no puedo ni decirle nada. Oye, ¿cómo te va? ¿Cómo te fue el día? Oye, tu hijita se recuperó, ¿estás bien? No podías, porque eran castigados por parte de la empresa. Bueno, por tanto, insisto, la comunicación tiene que fluir en todos los sentidos. ¿Hay más preguntas, Melissa? Sí, acá hay otra de Karen también. Dice, en mi trabajo la rotación es bastante alta. ¿Qué sugerencias me puede dar para iniciar un cambio y generar compromiso? Bueno, un poco Karen ha respondido. Es decir, el mayor, digamos, elemento que previene la rotación es el compromiso. Hay muchos estudios que se han hecho sobre esto. No es el clima. No es el clima laboral, no es la motivación, es el compromiso. Si yo estoy comprometido, yo no abandono la organización. Esto es un poco esa expresión que utilizamos muchas veces, ¿no? De llevar la camiseta, ¿no? El compromiso es llevar la camiseta de la organización, ¿no? Si yo siento la camiseta, yo no voy a dejar la organización, en términos generales. Luego, obviamente, hay otros elementos, es decir, imaginemos, pues tengo conflicto en cuanto, por ejemplo, horarios, porque, bueno, pues de alguna forma colapsan el horario de, bueno, pues por mi vida personal, tengo que llevar a mi hijo al colegio, tengo que cuidar a mi mamá, a mi papá con el horario de trabajo, tengo turnos rotatorios, trabajo en domingo. Bueno, obviamente habría que mejorar estos ajustes, ¿no? De flexibilizar horarios, mejorar digamos, la presión persona-puesto, pero a pesar de todo esto, que también influye, principalmente es mejorar compromiso. Y una de las cosas que hemos visto que mejora el compromiso, recuerden, es el empoderamiento. Si empoderamos, si hacemos que la persona se identifique con la organización, con las tareas que hace porque tiene poder para gestionarlo, conseguimos mejorar el compromiso. Por tanto, el empoderamiento me va a llevar a mejorar el compromiso y la mejora del compromiso me va a hacer que disminuya la rotación. ¿Alguna pregunta más? Bueno, por motivos de tiempo ya no da para más preguntas, pero hemos respondido las más de todas formas, bueno, ahí tienen, por supuesto, ahí tienen datos